Hola a todos, ¿cómo están? En esta ocasión estudiaremos el tema de los prismas, que es un tema que se trabaja en la competencia forma, movimiento y localización. ¿Ya? Aquí también hemos considerado las competencias transversales a todas las áreas, sus capacidades y sus desempeños. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Básicamente es estudiar los prismas, sus elementos, sus propiedades, etc. ¿Qué es un prisma? ¿Cuáles son sus elementos más importantes? Un prisma básicamente es un poliedro que tiene dos caras paralelas e iguales, ¿ya? La cara A, B, C, D, E, F y la cara G, H, I, J, K, L son las caras que son paralelas e iguales e idénticas. Y las otras caras, que se llaman caras laterales, son paralelogramos. Sus elementos más importantes son las bases, como ya les mencioné, ¿no? Las caras laterales, que acabo de explicarles. Las aristas básicas son las aristas de las bases, ¿no? Como su misma palabra lo indica, ¿no? Las aristas de las bases, que son los lados del polígono de la base. Las aristas laterales son las aristas de las caras laterales. La altura también, esta es la altura, es una perpendicular trazado de una base al plano que contiene la otra base. ¿Ya? Clasificación de los prismas. Los prismas se clasifican, por lo menos hay tres criterios para clasificar los prismas. ¿Ya? Aquí tenemos los prismas, los diversos tipos de prismas según sus bases. ¿Ya? Un prisma triangular, un prisma cuadrangular, un prisma pentagonal y un prisma hexagonal. ¿Por qué se llama prisma triangular? Porque la base es un triángulo. Cuadrangular porque la base tiene cuatro lados. Pentagonal porque la base es un polígono o un pentágono, un polígono de 5 lados. Y hexagonal porque la base es un polígono de 6 lados. Acá tenemos el área y el volumen de los prismas, que es el tema central de esta actividad, estudiar el área y el volumen de los prismas. ¿Ya? Aquí hemos considerado el prisma recto. El prisma recto es el prisma que más se trabaja en los ejercicios, en los problemas. ¿Ya? Y debemos saber cómo se calcula el área lateral, el área total y el volumen, ¿no? El área lateral se refiere a la suma de las áreas de todas las caras laterales. ¿Cómo se calcula? Multiplicando el perímetro de la base, el perímetro de una de las bases, por la altura. En este caso la altura es la misma que la arista lateral. El área total se refiere al área lateral más 2 veces el área de la base, porque hay dos bases. Y el volumen es el área de la base por su altura. ¿Ya? Estas fórmulas se aplican a cualquier prisma recto. ¿Ya? También para completar la teoría, hemos considerado acá el prisma oblicuo, pero eso casi muy poco se va a usar aquí en los ejercicios de Aprende en Casa. Ya, vamos a estudiar acá el paralelepípedo. Es otro de los prismas también básicos. Este es un paralelepípedo rectangular en el cual las bases y todas las caras son rectángulos. Ya, aquí tenemos fórmulas para calcular la diagonal, sus áreas y el volumen. Es bien fácil de calcular el volumen de un paralelepípedo. Simplemente es el producto de las tres dimensiones A, B y C. El volumen es A largo por ancho y por alto. Ok. Aquí tenemos el cubo. El cubo ya lo hemos visto en la clase pasada. Tenemos acá las fórmulas. El tronco de prisma lo hemos puesto acá para completar la teoría, más que todo. No se va a usar mucho esto. Ya. Y aquí tenemos ya en las fórmulas para calcular el volumen y el área de un prisma se va a necesitar
Conocer o saber las fórmulas de las áreas de las regiones triangulares, de las regiones poligonales básicas. Por ejemplo, acá tenemos un triángulo acutángulo, ¿no? Y su área se calcula multiplicando la base por la altura. La base es el lado donde cae la altura. Este tipo de triángulo se llama acutángulo porque sus ángulos son agudos. Otro tipo de triángulo es el triángulo rectángulo. En este caso, cuando se conocen los catetos, el área se calcula multiplicando los catetos y dividiéndolo entre 2. ¿Ya? Y acá tenemos un ejemplo de triángulo obtusángulo, ¿no? Donde acá es la base por la altura entre 2. ¿Ya? Por acá tenemos el área de regiones cuadrangulares del rectángulo. Tenemos también del romboide, su fórmula para calcular sus áreas. Y acá tenemos del rombo. Listo, ¿no? El área del rectángulo es uno de los lados base por altura o largo por ancho, ¿no? El romboide también es el mismo que el del rectángulo, base por altura, base y su altura del romboide. El rombo, su área es el producto de las diagonales, diagonal mayor por la diagonal menor. Ya, ese es el área del rombo. Ya, aquí tenemos el área de un trapecio. Este es un trapecio. Ahí está su fórmula. Nos pasamos, a ver, explicamos esto de acá. El área de un trapecio es un polígono que tiene dos bases, dos lados paralelos, el A y el B. Su fórmula es base menor más base mayor entre 2 y multiplicado por la altura del trapecio. ¿Ya? Aquí tenemos el área de un polígono regular. ¿Cómo se calcula el área de un polígono regular? Se multiplica el semiperímetro del polígono por el apotema. ¿Quién es el apotema? Es la altura de uno de los triángulos que se forma cuando se juntan o se convergen las diagonales, ¿no? O digamos el centro, ¿no? Cuando unimos el centro, mejor dicho, con los vértices del polígono, se forman triángulos y triángulos iguales, y la altura de esos triángulos va a ser el apotema. El semiperímetro es la mitad del perímetro, ¿no? Es decir, el semiperímetro es la suma de todos los lados del polígono, pero dividido entre 2. Y lo multiplicas por el apotema y me da el área del polígono regular. Aquí tenemos otro tema que se va a utilizar aquí, es el teorema de Pitágoras. ¿Ya? ¿Qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras se cumple en un triángulo rectángulo. ¿Ya? ¿Qué es un triángulo rectángulo? Es un triángulo que tiene un ángulo recto. En este caso el ángulo recto acá se representa con un cuadradito y este es 90 grados. ¿Ya? Los lados del triángulo rectángulo tienen nombres propios. Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. El A es un cateto, el C es otro cateto. Y el tercer lado, el que está frente al ángulo de 90 grados, se llama hipotenusa. Entonces el teorema de Pitágoras relaciona los tres lados de este triángulo rectángulo de la siguiente manera. Dice que la suma de los cuadrados de los catetos de A y C debe ser igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Ya? Entonces ese teorema también se va a utilizar en los ejercicios de prismas. Bien. Ejemplos ilustrativos. A ver, el ejemplo 1. Dice, hay el área total, me piden el área total de un prisma recto, cuya altura es 12 metros, o sea, me dan la altura del prisma, 12 metros, y su base es un triángulo equilátero de 2 metros de lado, y me dice que la raíz de 3 es este valor. Ya, entonces, resolución. ¿Cómo se calcula el área total de un prisma recto? Según lo visto en la parte teórica, es igual al área lateral más 2 veces el área de la base. Ya, por acá hemos dibujado el prisma recto, cuya base es un triángulo ABC, de EF son las bases. Y entonces necesitamos calcular su área lateral. ¿Ya?
Pero acá tenemos la altura que vale 12. Vamos a poner acá la altura. Esta es la altura. H es 12. Ya, 12. Y su base es un triángulo equilátero de 2 metros de lado. Ya, este es 2. 2, 2, 2. Ya, esta es una de las bases, ¿no? La base inferior, que es la misma que la base superior. Ya, entonces ya podemos calcular, me parece, el área lateral. Primero calculamos el área lateral. Según fórmula es el perímetro de la base, ¿no? Por la altura, ¿no? Entonces, el perímetro de la base es fácil de calcular, ¿no? Acá tenemos el lado que mide 2, L es 2, este es 2, ¿no? 2 y este es 2. Entonces, el perímetro simplemente es la suma de los tres lados, 2 más 2 más 2, multiplicado por la altura del prisma, que es 12, sería 6 por 12, y eso me da 72 metros cuadrados, ¿no? Ese vendría a ser el área lateral. Ahora, también se puede calcular el área lateral sin esta fórmula, ¿no? Porque lo único que necesitamos saber es qué cosa es el área lateral. Como les expliqué, ¿no? El área lateral es la suma de todas las áreas de las caras del prisma, de las caras laterales del prisma. Por ejemplo, acá tengo una cara, ¿no? Su área, como es recto, estas caras son rectángulos. Este es 90 grados, son rectangulares, ¿no? 90 grados. Entonces, por ejemplo, acá sería 2 por 12. 2 por 12, ¿cuánto es? 2 por 12 es 24. Pero la otra cara, EFGBC, también es la misma. Tiene la misma altura y tiene la misma base, porque la base es un polígono regular, es un triángulo equilátero. Entonces 12 por 2 también es 24. Y la cara del fondo, de EFCA, también tiene la misma altura y la misma base, que es 2. 2 por 12, 20. Perdón, 2 por 12, 24. Entonces tengo que sumar 3 veces 24, y 3 veces 24 me sale 72. Entonces también de esa manera puedes calcular el área lateral. Ahora voy a calcular el área de la base. Pero la base, ¿qué forma tiene? Es la forma de un triángulo equilátero. Y ya hemos explicado que para eso hay una fórmula. Para calcular el área de este triangulito hay una fórmula, que es la que está acá justamente, ¿no? Lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Ya, ahí está, reemplazamos ya el lado del triángulo, ¿no? El lado del triángulo es 2, reemplazamos 2 al cuadrado multiplicado por la raíz de 3 y dividido entre 4, ¿no? Acá me sale 2 al cuadrado es 4, esto va a salir 4, esto es 4, y con este 4 se va a eliminar, ¿no? Cuarta 1, cuarta 1, entonces va a quedar raíz de 3, pero raíz de 3 es 1,73, por lo tanto el área de la base es 1,73 metros cuadrados. Entonces ya tengo el área lateral, ya tengo el área de la base, entonces ya puedo utilizar la fórmula para calcular el área total del prisma. Ya, entonces acá está, ¿no? Reemplazo, el área lateral es 72 más 2 veces el área de la base, que es 1,73, ahí está. Hago la operación y me sale 75,46 metros cuadrados. Esto lo redondeo a una cifra decimal y me sale 75,5. Eso sería la respuesta, 75,5 metros cuadrados. La respuesta es la E, entonces. Ejemplo 2. Dice, hay el volumen de un prisma. Ya, en este caso me están pidiendo el volumen, ¿no? De un prisma también recto, de altura 9 centímetros, dice. Me dan también la altura, siendo su base un rombo, dice. En este caso, este prisma, su base es un rombo, ya no es un triángulo como el caso anterior, ¿no? Cuyas diagonales miden 12, me dan las diagonales, 12 y 16 centímetros. ¿Ya? Entonces, lo primero, ¿no? ¿Cómo se calcula el volumen de un prisma? Como lo hemos visto en la parte teórica, es el producto del área de la base por la altura. ¿Ya? Aquí también tenemos el prisma, que la base es un
rombo, dice, ¿no? Hemos dibujado un prisma cuya base es un rombo. Ya, entonces tenemos que calcular el área de la base en primer término. Ya, o sea, pero ¿quién es el área de la base? La base es un rombo. Acá tenemos el rombo dibujado en el plano. Ya, entonces el área de la base es el área del rombo. ¿Cómo se calcula el área del rombo? También hemos dado las fórmulas para calcular el área del rombo. Según lo que hemos visto, es la diagonal mayor por la diagonal menor. Es el producto de la diagonal mayor por la diagonal menor. Ya, acá me dan las diagonales miden 12 y 16. Entonces acá sería 12 por 16 y dividido entre 2. Eso me sale 96 centímetros cuadrados. Ya tengo entonces el área de la base. Ahora ya puedo reemplazar en la fórmula ya para calcular el volumen. El volumen es el área de la base por la altura, porque también ya tengo la altura que es 9 centímetros. La altura del prisma. Reemplazo, ¿no? 96 por 9. Sale 864 centímetros cúbicos. Entonces la respuesta es la C. Ahí está. Ejemplo 3. Dice, hay el volumen de un prisma hexagonal regular. Ya, ahora ya me dan el prisma, ya no es la base ni un triángulo ni un rombo, sino es un polígono hexagonal, un hexágono regular de 10 centímetros de altura, dice, y su arista de su base mide 6 decímetros. Acá es 10 decímetros y 6 decímetros. Me dan el valor de la raíz de 3. Ya, aquí está la resolución entonces. Lo primero, como dice, el volumen es el área de la base por la altura. Entonces hay que calcular el área de la base. Ahí está el prisma hexagonal, ya, regular, cuya base es un hexágono. Todo prisma regular también es recto. Ya, entonces sus caras son rectangulares también. Todas sus caras son rectangulares e iguales. Ya, entonces hay que calcular el área del polígono del hexágono. Hay que calcular el área del hexágono. Yo en la parte teórica le di la fórmula para calcular el área de un hexágono regular. En general el área de un polígono cualquiera, que es el semiperímetro por el apotema. Ya lo podemos hacer de esa manera, o también dividiendo el hexágono en 6 triángulos. La propiedad que tiene el hexágono es que cuando yo divido en triángulos, ¿no es cierto?, se forman 6 triángulos equiláteros, ¿ya? Y O es el centro. Entonces yo basta que calcule el área de un solo triángulo, ¿ya? Por ejemplo el de acá puedo calcular y lo multiplico por 6 y de esa manera puedo hallar el área de todo el polígono. Ya, la arista de su base mide 6, o sea, quiere decir que el lado del triángulo va a ser 6. Ya, y entonces aquí está, ¿no? Aquí está el planteamiento, ¿no? El área del hexágono regular es 6 veces el área del triángulo equilátero, A o B, ¿no? Entonces calculo el área del triángulo equilátero que ya hemos visto es lado al cuadrado, 6 al cuadrado en este caso, por la raíz de 3 sobre 4. ¿No? Acá sale 36 entre 4, 9. 9 raíz de 3 por 6. Ya, eso me está saliendo 6 por 9, 54. La raíz de 3 ya lo tenemos, 1,73. Multiplicando estos dos números me sale 93,42 decímetros cuadrados el área de la base. Ahora sí ya puedo usar la fórmula para calcular el volumen. Es el área de la base por la altura. Pero el área de la base es 93,42 y la altura, según el dato, es 10 decímetros. Multiplico esos dos números y me sale 934,2 decímetros cúbicos. O sea, la respuesta es la B, 934,2 decímetros cúbicos. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejercicio, otro ejemplo. Ejemplo 4. Dice, se desea llenar con agua un recipiente de forma cúbica. Bueno, en este caso el prisma es un cubo. Me dan la diagonal del cubo, dice que mide 2 raíz de 3. Hay la cantidad de litros de agua que se necesita. ¿Ya? Entonces, el volumen de un cubo, ya lo hemos visto, es la arista al cubo, ¿no? El lado del cuadrado al cubo. De esa manera se calcula el volumen de un cubo. Ahí está el cubo. Este cubo lo he dibujado con GeoGebra. ¿Ya? Y
hay que calcular entonces la arista, ¿no? Y solamente me dan la diagonal. Me dice que la diagonal, ya sabemos que la diagonal es del vértice G al vértice C, es una de las diagonales del cubo, ¿no? Y esta diagonal vale 2 raíz de 3. 2 raíz de 3, ¿no es cierto? Entonces, hemos visto también que hay una fórmula para calcular la diagonal de un cubo, que es la arista por la raíz de 3. ¿Ya? Es la arista por la raíz de 3. Esa fórmula también es fácil de demostrar. Ahora que ya conocemos el teorema de Pitágoras, podemos, digamos, demostrarlo, ¿no? Unes A y C, traza la diagonal de la base AC. Ya, unes A con C. Y acá se forma un ángulo recto, 90 grados. Ya, ahí se forma un ángulo recto. A ver, no me salió bien el pulso. Ahí está, 90 grados. O sea, acá se forma un triángulo rectángulo. Y ahí puedes aplicar Pitágoras. Acá se forma un triángulo rectángulo y puedes aplicar Pitágoras, ¿no? Conoces que esta es la arista. Esta es la arista A. Acá también hay un ángulo recto. ¿Ya? Entonces acá también hay el triángulo ABC, es un triángulo rectángulo isósceles, cuyos catetos son A y A. Según el teorema de Pitágoras, la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces te va a quedar así: A cuadrado más A cuadrado es 2A cuadrado. Le tomas la raíz y me sale A raíz de 2. Entonces esto va a ser A raíz de 2. Como acá tienes A, y acá también puedes aplicar Pitágoras, ¿no? Será A al cuadrado más A raíz de 2, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Acá te va a quedar A al cuadrado más, se elimina acá raíz, acá queda 2A al cuadrado, y esto es 3A al cuadrado. Tomas raíz y esto me queda A por raíz de 3. Ahí está la diagonal de entonces del cubo, 2 raíz de 3 o A raíz de 3. ¿Ya? Entonces la demostración para calcular la diagonal de un cubo, ya que no es solamente aplicación del teorema de Pitágoras. Ya, entonces vamos a usar la fórmula A raíz de 3 es igual a 2 raíz de 3. Entonces elimina raíz de 3. Eliminamos raíz de 3 y me queda entonces el valor de A, que es 2. Entonces simplemente ahora reemplazo en la fórmula el volumen. Entonces el volumen va a ser arista al cubo, o sea 2 al cubo. Y 2 al cubo es 8 metros cúbicos. Pero acá me piden la cantidad de litros de agua. Entonces, para eso necesitamos esta equivalencia. Un metro cúbico en agua, en líquido, es 1000 litros. Cada metro cúbico es 1000 litros. Por lo tanto, 8 metros cúbicos va a ser 8 por 1000. O sea, 8000 litros. O sea, la respuesta es la A. Y por último, tenemos el último ejemplo. Es el ejemplo 5. Dice, hay el volumen de un prisma recto de 20 centímetros de altura, dice. ¿Ya? Su base es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Ojo, aquí ya no me dice que el triángulo es equilátero, no, acá me dice que el triángulo es rectángulo. Me dan la hipotenusa, que vale 15, y sus catetos, uno de sus catetos, que vale 12. ¿Ya? Entonces, como le mencionaba, el volumen del prisma es el área de la base por la altura, ¿no? Ahí está el prisma, también dibujado con GeoGebra. Acá está el prisma, ojo, la base es un triángulo rectángulo. El vértice B es 90 grados y acá el vértice E también es 90 grados. ¿Ok? ¿Qué necesitamos para hallar el volumen de este prisma? Necesitamos el área de la base, o sea, el área de un triángulo rectángulo, ¿no? También hemos dado la fórmula para calcular el área de un triángulo rectángulo. Si conocemos los catetos, multiplicando los catetos, podemos hacer el área. Pero acá me dan la hipotenusa, que vale 15, dice, y solo me dan un cateto, que vale 12, ¿no? Entonces me piden, tengo que hallar el otro cateto. Se puede hallar el otro cateto con el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a aplicar primero el teorema de Pitágoras. Acá tengo el triángulo ABC de la base, pero está dibujado en el plano.
¿no? Y para aplicar el teorema de Pitágoras necesitamos identificar quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa. ¿Ya? Uno de los catetos es 12, vamos a poner este 12. Este vamos a ponerle X, no conocemos. Y este que vale 20, dice, ¿no? Esto vale 20. Ya está. Entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? La suma de los cuadrados de los catetos, o sea, sería x cuadrado más 12 al cuadrado, debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Ya, perdón, acá la hipotenusa mide 15. Ya, acá hemos colocado mal. Acá dice que la hipotenusa mide 15. Vamos a borrar esto. Ya, 15. Listo. Entonces sería x al cuadrado más 12 al cuadrado igual 15 al cuadrado. Hacemos las operaciones. 12 al cuadrado es 144, 15 al cuadrado es 225. El 144 pasa a restar al 225, quedaría 81. El exponente se convierte en raíz, sería x raíz de 81. Y raíz de 81 es 9. O sea, quiere decir que el otro cateto es 9. Este es 9. Por lo tanto, ya podemos calcular el área de este triángulo, ¿no? El área del triángulo, el área de la base ya es el área del triángulo rectángulo ABC. Según lo que hemos visto, es el producto de catetos dividido entre 2. O sea, sería 12 por 9 dividido entre 2. Cuidado que en la fórmula del triángulo rectángulo solo intervienen los catetos. Ya, 12 por 9 y dividido entre 2. Sale 54 centímetros cuadrados. Ya entonces podemos calcular el volumen del prisma, que es el área de la base por la altura. Es 54 por la altura del prisma, que es 20. Esta es la altura del prisma, H20, ¿no? Entonces sería 20 por 54, y la respuesta en este caso sale 1080 centímetros cúbicos. Ya, la respuesta sería la A. Bien, jóvenes, hemos terminado. Espero que hayan comprendido, ¿no? Y será hasta otra oportunidad. Gracias.